Vale. Entonces, un segundito, hacemos esta presentación pantalla completa. Bien. Entonces, siguiendo con el pequeño ciclo de webinars que ya ahí organizamos para la difusión de las convocatorias del Sistema General de Regalías administradas por MinCiencias, estamos en este momento con la convocatoria 42 de Convergencia Regional y Ordenamiento del Territorio. Bien. Esta convocatoria ya ahí busca el impulso a proyectos que fomenten la convergencia supramunicipal, intrarregional e interregional. Es decir, ya hay todas esas sinergias que ya ahí se pueden generar entre las diferentes regiones, los municipios y demás, para ya ahí evitar esos aislamientos, esas diferencias que existen entre municipios y que fortalezcan vocaciones productivas y sociales de los vínculos urbanos, rurales, interurbanos y subregionales a través de ciencia, tecnología e innovación con el fin de reducir brechas socioeconómicas. Pues como les decía, esta es una convocatoria que ya hay busques como superar esos puntos que ya hay de las grandes diferencias económicas entre la ruralidad y la urbanidad, mirar cómo ya hay desde determinados puntos de ahí la parte municipal eh, de esos pequeños municipios, de esos municipios que han sido afectados por diferentes enfoques de violencia y demás, pueden ser ayudados y ya hay superar en asocio con la región, con otros municipios o dentro de diferentes regiones, pueden superar este tipo de brechas. Bien. Esta es una de las alianzas, esta es una de las convocatorias con una de las alianzas más complejas que hay, porque requerimos dos instituciones de educación superior, tres entidades territoriales, de las cuales dos deben estar en dos departamentos diferentes. Es decir, necesitamos tres entidades territoriales que pueden ser, por ejemplo, tres municipios, pero cada uno en un departamento, pero dos deben estar en departamentos distintos. Ejemplo, podemos tener a municipio ya ahí habitual que ya ahí siempre nombro, UAT, podemos tener a Cogua, pero entonces ya tendríamos dos de Cundinamarca, tendríamos que tener un tercer entidad territorial que debe estar en un departamento distinto. Entonces puede ser, por ejemplo, un municipio de Boyacá, digamos Tunja o, no sé, Chiquinquirá, pero deben haber de todas maneras tres entidades territoriales. Eh, por lo menos una entidad u organización dependiente o autónoma con reconocimiento vigente al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a la fecha de cierre de la convocatoria. Estos son centros de investigación o centros de pensamiento que ya ayuden al desarrollo de la investigación. Por ejemplo, puede ser CENICAña, FEDEPAPA, CENICAFE, que ya ahí son diferentes entidades que son autónomas con reconocimiento vigentes por la Ministerio de Ciencia y Tecnología. Al menos un actor que agremie o agrupe empresas, por ejemplo, gremios empresariales, cámaras de comercio, clúster, asociaciones empresariales, empresas ancla. Esas empresas ancla, recordemos que ya ahí son las empresas que ya ahí fortalecen ya ahí el desarrollo de otras empresas. Entonces, estos son, por ejemplo, cooperativas, asociaciones que ya ahí generan ya ahí esa unión de diferentes gremios o diferentes asociaciones, puede ser, por ejemplo, FEPAPA, por decir alguna, o una de las más conocidas, por ejemplo, FEDARROS, FEGAN, cámaras de comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Tunja, todas esas. Ese es un actor que se requiere. Tres organizaciones de sociedad civil que se encuentren con representación de las cuales por lo menos dos deben tener domicilio en la zona de influencia del proyecto. Entonces, tenemos que revisar esas diferentes ONGs, esas asociaciones de vecinos, esas asociaciones rurales que ya ahí se tienen para ya ahí tenerlas en cuenta. Entonces, en total necesitamos 5, 6, 7, 10 asociados en esta alianza. Como les decía, esta es una de las convocatorias con las alianzas más complejas que hay, debido a esa cantidad de actores que ya ahí se deben recoger dentro de la misma. Otro punto de las alianzas, el proponente, es decir, el principal, debe contar experiencia con mínimo 6 proyectos de ciencia, tecnología e innovación ejecutados en el rol de ejecutor
En ese caso, la universidad cumpliría con este requisito. Por lo menos 2 proyectos de ciencia, tecnología e innovación financiados con el recurso del Sistema General de Regalías en el rango de ejecutor o aliado en los últimos 5 años. También en esa parte cumplimos. Y que los proyectos se encuentren relacionados con al menos 2 de los siguientes componentes: formación de alto nivel, tenemos nuestro que es bicentenario, e investigación básica y aplicada de desarrollo tecnológico, innovación y productividad. También lo tenemos, estamos en este momento desarrollando ya hay un proyecto con sobre blockchain de descarbonización en Cauca, que ya ahí cumpliría esa parte de investigación básica aplicada y desarrollo tecnológico, innovación y productividad. Entonces, por esa parte, tendríamos la posibilidad de ser nosotros los ejecutores. Este es un punto importante porque ya ahí muchas veces las alianzas no tienen esta posibilidad. Entonces, desde ahí podríamos tener una ventaja competitiva ya ahí para la búsqueda de las diferentes alianzas, ya que contamos con esas capacidades. Adicionalmente, se debe cumplir con una de las dos de las condiciones, con las siguientes condiciones, perdón. A la fecha de apertura, alguno de los integrantes de la alianza deberá tener al menos un grupo de investigación en categorías A1, A o B. Como sabemos, de ahí la universidad tiene muchos grupos en estas categorías. Alguno de los integrantes de la alianza deberá demostrar experiencia adicional a la del proponente. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si formamos la alianza, tenemos que tener en cuenta que uno de los otros miembros, solamente la universidad, si va a ser ejecutora, si no somos ejecutores, entonces también podríamos cumplir con esta parte porque ya ahí podríamos estar como aliados y cumplir esa parte de 2 proyectos ejecutados o en ejecución de ciencia, tecnología e innovación en los últimos años, 5 años, contados a la fecha de cierre de la convocatoria, financiados con cualquier fuente de financiación. Como les decía, esto lo cumple la universidad. Tendríamos que si somos proponentes, buscar uno de los aliados de esos otros 9 instituciones también debe cumplir esta parte. Por lo general, con las IES con las que ya ahí tenemos relación, podría llegar a cumplir este punto. Bien, para ya ahí seguir. Bien, las líneas temáticas. En este caso tenemos 3 líneas temáticas. De ahí, esta convocatoria pide que ya ahí el proyecto aborde por lo menos 2 líneas temáticas. Entonces, las líneas temáticas están en integración interregional y con el mundo para fortalecimiento de la innovación y productividad de ecosistemas territoriales de ciencia, tecnología e innovación, teniendo como sublíneas o subtemáticas la innovación y productividad urbana, rural y o urbana rural, basada en ciencia y tecnología, y el desarrollo de adopción y adaptación, uso de transferencia de tecnologías para la inserción de los territorios en cadenas globales de valor. Es decir, cómo ya ahí, mediante todos estos esfuerzos de ciencia y tecnología, logramos aumentar la productividad. Podemos hacer ese uso de transferencia de tecnologías que ya tenemos para ya ahí mejorar las productividades, mejorar la inserción de los territorios en esas cadenas globales de valor. Podemos ya ahí mirar ya ahí las diferentes capacidades que tiene la ruralidad y las potenciales que ya ahí tenemos de nuestros resultados de investigación para ya ahí fortalecerlos y proyectarlos a nivel internacional. Entonces, aquí, como siempre, ya ahí les recuerdo, ya ahí la OTRI, ya ahí es un elemento valiosísimo por parte de la universidad para toda esta parte de transferencia de tecnologías a nivel de propiedad intelectual, a nivel de validación de las tecnologías, revisión de ahí el estado de innovación de la tecnología y demás. Bien, otra línea temática, fortalecimiento de capacidades de articulación de los actores de los ecosistemas territoriales para la gobernanza territorial de la ciencia, tecnología e innovación. Esto ya va más hacia la parte de cómo mediante ya hay diferentes métodos, ya ahí hacemos que la región empiece a adoptar la ciencia, tecnología e innovación y haga la gobernanza, el cómo ya ahí dirigir esa ciencia, tecnología e innovación en su territorio. Tenemos como 2 sublíneas: la definición y puesta en marcha de agendas territoriales convergentes para la gestión y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, orientada al cierre de brechas y fomento de la cooperación interregional e interregional con impacto nacional. Entonces, como les decía, toda esa parte de esas agendas, el cómo ya ahí lograr que ya ahí la ciencia, tecnología e innovación sea un motor de surgimiento para la región, y la creación y fortalecimiento de redes territoriales nacionales e internacionales de ciencia, tecnología e innovación. Es como mirar toda esa parte
de ciencia, tecnología e innovación como una apuesta para allá y surgimientos en gobernanza y ecosistemas de innovación. Bien, los alcances que ya ahí se proponen para estas líneas es la generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico para la innovación en convergencia regional, uso de conocimiento y desarrollo tecnológico para la generación de procesos, productos y o servicios nuevos o significativamente mejorados, y la apropiación social del conocimiento para la convergencia regional. La primera, como ya ustedes saben, toda esta generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico son los productos clásicos de MinCiencias, lo que son artículos, libros, posibles patentes y demás. El uso de conocimiento y desarrollo tecnológico para generación de procesos, productos y nuevos procesos, nuevos o significativamente mejorados. Todas esas innovaciones, ahí ya vamos más hacia la parte de innovación, innovación en procesos, innovación en productos, que nos permita ya generar unas diferenciaciones que sirvan para ya ir la mejora regional y la apropiación social del conocimiento para la convergencia regional, cómo trasladar estos resultados de investigación y que ya la región las adopte y los adapte para poder generar una mejora. Bien, aquí saliéndonos un poco del marco de la convocatoria, ya ahí les voy a explicar un poco, ya ahí para los que ya han estado en estas charlas, ya conocen toda esta parte de la dinámica del cómo ya hay realizar el proyecto. Sin embargo, para ya hay los que ya hay son nuevos en esta charla, les voy a proceder a explicar un poco ya ahí las generalidades de qué debe tener un proyecto de esta índole ya ahí manejado dentro de la MGA, bajo el marco lógico, la MML, que ya es la que da surgimiento a la metodología general ajustada, que es sobre la que ya ahí nos exige el Departamento Nacional de Planeación, que ya ahí se deben formular los proyectos sobre regalías. Entonces, bien, tenemos unos árboles de problemas y objetivos que ya hay que nos permiten ver las estrategias para la sostenibilidad financiera a largo plazo, los planes para la continuidad de beneficios del proyecto y mecanismos de monitoreo y evaluación y sostenibilidad. ¿De qué estamos hablando? Los árboles de problemas ya ahí nos permite identificar los problemas. Entonces tenemos que buscar ese problema central sobre el cual vamos a hacer nuestra investigación, que ya hay, actualmente ya hay lo más sencillo que es lograr tener una lluvia de ideas de acuerdo ya a este grupo, que ya ahí vamos a hacer el desarrollo del proyecto y encontramos ese problema central, que ya ahí lo ubicamos en este punto, en este caso una baja tasa de aprovechamiento de residuos. Ese problema central obviamente ya ahí no existe per se, sino que ya ahí existe debido a unas causas subyacentes que ya ahí son las que generan el problema central. Esas causas subyacentes son unas causas directas que ya hay, por ejemplo, en este caso es la deficiencia en la prestación del servicio o una baja prioridad para el desarrollo de las actividades de aprovechamiento. Y a su vez, cada una de estas causas está generada por unas subcausas que ya son subyacentes a la causa y son las que ya ahí terminan generando la causa, que es la deficiente infraestructura y la deficiencia en la integralidad de la prestación del servicio. Por otra parte, ya ahí en la baja prioridad en el desarrollo tenemos una ineficiente formulación de programas y un desconocimiento del marco normativo. Cuando ya tenemos estas causas y esto que ya ahí nos genera ya ahí el problema central, ese problema central a la vez vemos que ya ahí genera unos efectos sobre la población. En este caso hay unos efectos directos que ya ahí es, por ejemplo, el incremento de residuos sólidos, la proliferación de puntos críticos de residuos, las limitaciones para el desarrollo empresarial de los prestadores de servicio de actividades de aprovechamiento, y a su vez estos efectos directos causan unos efectos indirectos que como se ve ya ahí, todo está ya ahí interrelacionado dentro de sí. Entonces, por ejemplo, estos incrementan los residuos, no se incrementan los gastos, agotan la vida útil de los rellenos, la proliferación de puntos aumenta los riesgos de afectación a la salud, que a su vez genera otro efecto ya ahí de otro nivel que ya ahí son los mayores costos en los tratamientos asociados y las limitaciones en el desarrollo empresarial de ahí nos va a generar unos bajos ingresos en las organizaciones de recicladores y demás. Bien, todos este tipo de causas y efectos. Después, ya ahí lo vamos a trasladar y vamos a generar nuestro árbol de objetivos, que ya ahí es básicamente mirar en positivo. Ya ahí las cosas que ya identificamos como problemas, como causas, como efectos.
Entonces, nuestro problema principal o nuestro problema central se va a convertir en nuestro objetivo principal del proyecto. Entonces vamos a pasar de una baja tasa de aprovechamiento de los residuos sólidos a un aumento de la tasa de aprovechamiento de residuos sólidos. Esto tenemos que ya ahí obviamente ponerle una medición, un aumento de cuánto vamos a incrementar esa tasa de aprovechamiento de residuos sólidos. Más adelante miramos esa parte de los objetivos. Estas causas directas se convierten en unos objetivos específicos. Pasamos de esa eficiencia en la prestación del servicio, en la mejora en la prestación del servicio, la mejora igualmente cuantificada. ¿En cuánto vamos a mejorar? Vamos a aumentar la tasa de mejora en un 10%, en un 20%, bajo qué parámetro de medición lo vamos a hacer. Una baja prioridad en el desarrollo de las actividades, aumentamos la prioridad, de qué forma vamos a brindar ese aumento de la prioridad, qué indicador le vamos a colocar. Y nuestras causas indirectas se convierten en las macroactividades del proyecto. Entonces, para lograr una mejora en la prestación del servicio, tenemos que hacer una mejora en la infraestructura. Esa va a ser nuestra macroactividad 1. Para lograr también eso, ya ahí también necesitamos hacer una mejora en la integralidad de la prestación del servicio. Entonces, esos son dos macroactividades que están asociadas al objetivo específico 1. Y nuestro objetivo específico 2, que es la baja prioridad del desarrollo, el aumento en la prioridad del desarrollo, vamos a tener como macroactividades la mejora en la formulación de los programas y el aumento en el conocimiento del marco normativo. Y con esto ya, entonces tenemos ya ahí nuestro macro del proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con los efectos buscamos qué es lo que ya ahí esperamos como impactos, cuáles van a ser nuestros impactos una vez se desarrolle el proyecto. Entonces vamos a disminuir los residuos sólidos aprovechables en disposición final. ¿En qué porcentaje? Vamos a decir, vamos a disminuir un 20, un 30% de los residuos sólidos aprovechables en disposición final. Eh, la disminución de gastos de mantenimiento de los rellenos sanitarios, eso esperamos que ya se disminuya en una tasa del 5, del 10, del 20. Estos son todos a mediano, largo, corto plazo, dependiendo de cómo ya hayamos planteado nuestro proyecto. Vamos a aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios. Esperamos disminuir la cantidad de puntos críticos de residuos sólidos por indicador de tratamiento, disminuyendo a su vez efectos en la afectación de la salud, disminuyendo los costos en salud. Vamos a mejorar las condiciones para la prestación del servicio de actividad de aprovechamiento y con ello lograríamos aumentar los ingresos de las organizaciones de recicladores. Entonces, como ven, pasamos de negativos a positivos y ya entonces tomamos de nuestro árbol de problemas, encontramos de una vez nuestro árbol de objetivos. Por eso es tan importante ya hay que se formule muy bien el problema para que ya ahí nuestros objetivos sean muy concretos. ¿Qué tipo de objetivos debemos tener? Unos objetivos tipo SMART, es decir, que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y que tengan un tiempo definido para ser logrados. Entonces, en este caso ya hay una cuestión de salud, decimos investigar y analizar el impacto de la dieta en el ejercicio físico, en la salud cardiovascular de adultos mayores en un periodo de 12 meses. Ese va a ser, por ejemplo, un objetivo específico de una investigación en salud donde decimos ya ahí vamos a averiguar ya ahí cuáles son los impactos principales en la salud cardiovascular de adultos mayores. Entonces, en este caso vamos a tener uno específico que va a ser el impacto de la dieta y el ejercicio físico. Puede ser por ese lado. Bien. Cuando tenemos estos objetivos específicos definidos, cuando ya ahí logramos tener los objetivos SMART, entonces empezamos a hacer la planificación y estructuración del proyecto. Lo primero que tenemos es que definir el alcance. O sea, cuando planificamos y estructuramos el proyecto, tenemos que tener muy claro hasta dónde vamos a llegar, cuál va a ser nuestra cota, nuestro límite, porque muchas veces sí queda el objetivo demasiado abierto. Por eso es tan importante que ya ahí sean SMART, que ya ahí sean específicos, que sean medibles, alcanzables, eh, relevantes y en un tiempo. Tenemos que definir hasta dónde llegamos. Entonces, tenemos que con esto definir nuestras actividades. Como les decía antes, ya tenemos esas macroactividades. Ahora empezamos a desglosar esas macroactividades en actividades más pequeñas, que cada una de ellas va a estar asociada a un entregable. Es decir, si vamos a hacer
la mejora de las infraestructuras, entonces ya ahí ya tenemos nuestro objetivo. Vamos a definir que las actividades para la mejora de infraestructura es el diseño, la construcción y la puesta en marcha de esto. Pero entonces ese diseño, construcción y puesta en marcha va a tener a su vez unas actividades más pequeñas asociadas y entonces cada una de ellas le vamos a poner un entregable. Los planos, los estudios de suelo, eh, la construcción de las placas, la construcción de las bases, la construcción de las columnas. Cada uno va a tener un entregable. ¿Y qué criterio de éxito va a tener asociado ese entregable? A su vez, obviamente ponemos qué restricciones y limitaciones tiene el desarrollo de cada de estas actividades y qué vamos a excluir. Hay casos en que ya ahí, por ejemplo, decimos, vamos a hacer el estudio de cuerpos hídricos de, de la sabana de Bogotá. Entonces empezamos a restringirlo, no de la sabana de Bogotá. De pronto entonces decimos en la área de influencia de Chingaza. No estoy seguro si esa parte ya ahí se toma todavía como sabana, pero pues supongamos. Y limitaciones, entonces ya ahí decimos los que estén dentro de acceso público. Si tienen acceso privado, pues los vamos a excluir. No vamos a tomar en cuenta ya ahí esos estudios de esos cuerpos hídricos, porque ya ahí están dentro de, si bien el cuerpo hídrico es público, ya hay su acceso para ya investigaciones de tipo privado y no queremos enredarnos con eso, entonces vamos a excluir. ¿Y qué involucrados vamos a tener? Entonces decimos, por ejemplo, no, sí vamos a incluir algunos de acceso privado, porque ya ahí nos asociamos con las cooperativas tal, tal y tal. Entonces, ¿quiénes van a estar involucrados? Entonces, la cooperativa de agricultores de la zona centro de Gualí, la cooperativa de caficultores de la zona tal. Sí, y empezamos a hacer todos esos involucrados, que puede que no participen directamente en el proyecto, pero los necesitamos tener involucrados porque son partícipes de ya en nuestra investigación. Entonces hay que tener en cuenta eso. Todos los que participan en el proyecto deben ser involucrados, pero no todos los involucrados necesariamente son parte del proyecto. Pueden haber otros adicionales que necesitamos tener en cuenta porque nos van a apoyar o pueden llegar a ser detractores y tenemos que contemplarlos porque ya ahí siempre ya ahí tenemos que estarlos monitoreando. Hay otros involucrados que no participan directamente en el proyecto, pero ya ahí requieren información. Por ejemplo, MinCiencias no va a participar directamente en el proyecto, va a ser financiador, entonces necesitamos cómo involucrarlo mediante ya ahí la generación de informes para estarle explicando cómo ya ahí vamos desarrollando nuestro proyecto. Va a estar involucrada, no sé, la gobernación de Cundinamarca, no va a ser uno de los miembros de la alianza, pero ya ahí al ser parte de las zonas que estamos estudiando, de ahí tenemos que ya ahí estarle suministrando información, saber requerimientos, de pronto ya ahí requerimos permisos por parte de ellos y demás. O podemos tener de pronto ya ahí una asociación que ya hay debido a, ya a nuestro tipo de proyecto, están un poco ya ahí molestos, no les gusta ya ahí el enfoque que se tiene, entonces tenemos que también mencionarlos como involucrados porque ya ahí tenemos que ya ahí estar haciendo un monitoreo para tratar de cambiar su percepción o de por lo menos limitar su posibilidad de boicoteo al proyecto. Bien, cuando definimos estas actividades, entonces ya identificamos los entregables principales, empezamos a descomponerlos cada vez en entregables más pequeños y entonces aquí establecemos una estructura jerárquica. Esas macroactividades se convierten en actividades de tipo medio y esas actividades de tipo medio a su vez van a descomponiéndose en actividades simples y esas actividades simples pueden llegar a microactividades. El caso es que cada una de las actividades que mencionemos dentro de este desglose tenga un entregable. Si la actividad no menciona un entregable, no es requerido ya ahí ponerla acá. Hace parte de una actividad un poco más grande que ya ahí va a generar un entregable. Y así establecemos esa estructura jerárquica. Determinamos qué es lo primero. Esto se compone de estas tres actividades que a su vez se componen de estas tres actividades. Y les asignamos los diferentes números a cada uno y eso es lo que conocemos como estructura de desglose de trabajo, el AEDT.
Cuando ya tengamos todo esto, ya ahí la revisamos, la validamos y pasamos a nuestra siguiente parte, que es la secuenciación de actividades. Entonces, cuando ya tenemos ya ahí esas diferenciaciones, lo desglosamos, ya pasamos a qué es mínimo, qué es macro, qué es medio, qué, todo eso, definimos qué dependencias tiene. Entonces, hay algunas dependencias inicio. Yo solamente puedo iniciar esta actividad iniciando la otra. Por decir algo, ya ahí en construcción se ve mucho eso, o en trámites administrativos, que no puedo iniciar la una e iniciar la otra después porque ya ahí va a haber un riesgo o va a haber un problema. Entonces, por ejemplo, no, en algunos casos decimos, vamos a hacer el montaje hidráulico, pero a la vez vamos a montar las tuberías de gas. ¿Por qué? Porque ya ahí va a estar encerrada en una malla y ahí si metemos la una después de la otra, entonces me va a dar los tiempos y no es viable o me va a dañar todo el diseño. Entonces tengo que iniciar el montaje de ambas al tiempo. Y las dependencias más comunes, que ya ahí son las dependencias inicio-fin, solamente puede iniciar si acaba la otra. No puedo hacer análisis de datos hasta que no lo recolecte. Cuando hacemos esto, creamos el diagrama de precedencias. Entonces ya sabemos si estaba primero, estaba después, estructuramos cómo ya ahí va a quedar, que va primero, que va después, y empezamos a asignarles cuánto dura cada una de las actividades y le asignamos un recurso. Decimos, esta requiere a fulanito de tal. Y además requiere 10.000 millones de pesos porque ya ahí esa es la construcción de la planta de tratamiento. Y entonces esa es la macroactividad, la descomponemos y ya ahí entonces a esa actividad le metemos entonces a la estructuración de planos, entonces le vamos a meter 2.000 millones, a la construcción como tal, entonces ya ahí la parte uno ya ahí requiere 1.000, la otra requiere 2.000, la otra requiere 3.000 y así. Y a qué personas ya ahí vamos a estar asignando, qué grupos de interés ya ahí vamos a tener involucrados y demás. Y así ya tenemos nuestro primer cronograma. Una vez ya ahí se tenga este cronograma, podemos hacer una optimización de secuencia ya y revisamos de pronto, hey, pero si ponemos esta actividad acá, ya ahí estamos prolongando todo, miremos a ver si la podemos paralelizar con otra y demás. Y después de todas estas secuencias de optimizaciones y demás, tenemos nuestra programación del proyecto. Ya sabemos en qué tiempos, cómo vamos a realizar nuestro proyecto. Obviamente a esto toca ya ahí esas estimaciones de duración, tenemos que ya ahí hacerlas no sobre exactos, sino ya ahí siempre ya ahí buscando ya ahí cuáles son los gaps que necesitamos, cuáles son esos colchones que necesitamos de tiempo para evitar que ya ahí se vaya a atrasar y que empecemos a generar retrasos dentro del mismo. Bien, todos estos retrasos, todas estas cuestiones se pueden llegar a generar por riesgos. Los riesgos en los proyectos de investigación y en todo proyecto ya ahí tenemos que tomar en cuenta de que primero tenemos que identificarlos, identificar qué tipo de riesgos se van a producir. Pueden ser riesgos de que no conseguimos la información, pueden ser riesgos locativos. Ahí vamos a trabajar en una zona con inestabilidad geológica y demás. Podemos llegar a perder equipos, zonas con alto nivel de inundaciones, que ya ahí podemos llegar a estar haciendo un monitoreo, pero si ya ahí instalamos la cámara, ya ahí se presenta una inundación, entonces se la puede arrastrar y demás. Eh, Riesgos de tipo civil, que ya hay, o social, que ya ahí pueden llegar a haber. Cuando trabajamos en regiones, sabemos que ya hay regiones que ya aún tienen, desafortunadamente, ya hay estos efectos de riesgos de carácter social, donde ya hay organizaciones al margen de la ley, organizaciones armadas pueden llegar a tener complicaciones. ¿Cómo vamos a manejar estos riesgos? Luego los evaluamos. O sea, identificamos primero todo lo que puede llegar a pasar y luego evaluamos. ¿Qué tan probable es que se configure este riesgo y qué tanto impacto va a tener en el desarrollo de mi proyecto? Y cruzamos las dos cosas. Tenemos que revisar que pueden ser riesgos de muy alta probabilidad, pero de muy bajo impacto. O pueden ser riesgos de muy baja probabilidad, pero de muy alto impacto. En cualquiera de los dos casos tenemos que planificar cuál es la respuesta al riesgo. Podemos entonces planificarlo desde varios puntos de vista. Uno,
evadir el riesgo. Mediante ya y la forma en que ya y desarrollamos nuestras actividades, tratamos de rodear el riesgo y evitar que pase. Dos, asumirlo. Puede ser un riesgo que ya ahí sea de tan bajo impacto y tan probable que lo mejor es saber que eso va a pasar, asumirlo y tenerle un manejo. ¿Verdad? Eh, y podemos también transferir. De pronto ya ahí podemos decir, bien, este riesgo es probable que pase, pero entonces lo vamos a pasar a un tercero para que ya ahí sea el que lo asuma, mediante pólizas, mediante los tipos de contrato que ya ahí realizamos y demás. ¿Cómo vamos a planificar esa respuesta al riesgo? Dependiendo de nuestra evaluación y dependiendo del tipo de riesgo que sea. Posteriormente, ya sabiendo qué vamos a hacer, entonces, ¿cuándo lo vamos? Entonces, monitoreamos y controlamos los riesgos. Tenemos que saber cada cuánto ya y tenemos que estar verificando si es posible que ese riesgo pase. Como les decía, por ejemplo, hay riesgos de carácter natural que ya ahí pues tenemos que estar revisando. Eh, si vamos a instalar unas cámaras para revisión de roedores en una zona de posible inundación, entonces cuando las instalemos tenemos que estar verificando ya ahí los regímenes de lluvias para ya evitar que ya ahí esa cámara ya ahí se afecte por inundación. Entonces, cada cuánto ya ahí revisamos, cada cuánto monitoreamos para decir, este es el momento bueno para ya ahí instalar las cámaras y no en este, porque ya ahí es cuando ya hay más riesgo de inundación y estamos revisando que ya ahí se está presentando, se está aumentando el régimen de lluvias. ¿Qué hacemos? Cambiamos de pronto ya ahí la locación, ya ahí instalamos las cámaras de otra manera, ya ahí, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer ese monitoreo y ese control y tenemos que tenerlo establecido de cómo lo vamos a hacer. Todo esto, cuestión de riesgo, siempre está de por medio la comunicación y colaboración, no solamente dentro del equipo. El equipo ya hay de desarrollo del proyecto, sí, obviamente tiene que tener una comunicación constante entre sí y una colaboración continua, pero también tenemos que, como les decía, mirar esos interesados, mirar esos otros externos, cómo ya ahí podemos estar comunicándonos y colaborando continuamente, que nos puede ayudar a minimizar los riesgos y evitar que se presenten o lograr hacer una minimización de sus impactos. Por último, cuando ya estemos desarrollándolo, obviamente tenemos que tener un aprendizaje y mejora continua sobre ya y los resultados que ya ahí nos dio el manejo de estos riesgos. Bien, volviendo un poco a la convocatoria. Esta convocatoria ya ahí pide que el proyecto dure en total 36 meses, es decir, 3 años. ¿Cuáles son los tiempos principales? La apertura de la convocatoria se dio el 8 de julio, cierra el 6 de septiembre. Estamos súper cortos de tiempo, tenemos apenas un mes para presentar la propuesta. Sé que es de alta complejidad, pero si hay propuestas que estén adelantadas, sería buenísimo para ver si ya las logramos presentar. Cuando se cierra ya ahí esta convocatoria, ya se tiene que haber subido los documentos y MinCiencia se inicia la revisión de los requisitos. Estos son los requisitos de tipo formal, que tengamos todas las cartas, que el proyecto ya ahí esté estructurado como ya ahí se dijo, que ya ahí tengan ya ahí los presupuestos, que tengan ya ahí los avales, que ya ahí se haya incluido un reto regional y demás. Ahí entra un periodo de ajustes a los requisitos. Posiblemente ya ahí necesitábamos un aval de bioética y hasta ahorita lo estábamos tramitando. Entonces, posiblemente ya ahí nos den ese tiempo de, ok, ahora sí, entre el 16 y el 18 tienen que tenerme ya ahí el aval de bioética, entréguenmelo ya porque ya ahí no me lo habían entregado en el cierre. Puede llegar a ser ese tipo de cuestiones. Que falta una firma, que un documento ya ahí no se ve correctamente, ya ahí está un poco borroso, pero no puede ser documentos que no se ven en absoluto o que están dañados. Y todas estas son cuestiones de forma. En esta revisión de requisitos no se acepta cambios de fondo. No podemos cambiar la propuesta como tal. Pues tenemos que tener eso en cuenta. Ya ahí este periodo de subsanación no es para mejorar la propuesta, es para ajustar los documentos.
Eh, Posterior a eso, ahí ya inicia el periodo de evaluación y demás, ya ahí Ciencias hará sus respectivas como, evaluaciones con pares y demás, para que el 8 de octubre se presenten los resultados preliminares de elegibles. Allí se inicia el periodo de solicitud de aclaraciones al listado preliminar. Es posible que ya ahí nos digan, no pasó porque no incluyó el componente tal. Nosotros revisando la propuesta decimos, no, señores, sí se incluye de esta manera. Ustedes ya ahí me dicen que ya ahí no tiene una transferencia de resultados, pero sí lo estamos haciendo porque aquí contemplamos la mejora del procedimiento tal y entonces hacemos la transferencia de ese resultado de la investigación a la asociación de apicultores de la zona de Cogua. Entonces, sí estamos haciendo una transferencia del resultado de esa mejora en procesos. Puede llegar a pasar. Ah, entonces ya hay ciencias dirá, ok, lo evaluamos y si en efecto ya hay, por eso disminuía su calificación y la calificación ahora es tanto. O puede que ya ahí digan en esa respuesta a solicitud de declaraciones, no, definitivo para nosotros, ese no es un, eso no estaba dando respuesta al componente que pedíamos y por lo tanto no se mejor, no se hace ninguna modificación en los resultados. Pero eso lo hacen entre el 16 y el 22 de octubre. Por último, ya ahí el 24 de octubre, ya ahí se publica la lista de definitivos elegibles y a partir de allí ya empezamos es el proceso administrativo en caso de resultar favorecidos, que ya ahí sé que con las capacidades que ya ahí tiene la universidad podemos llegar a tener este tipo de resultados. Bien, el financiamiento es un proyecto por región desde 16.723 millones de pesos hasta 20.903 millones de pesos. Como les digo, ya ahí la complejidad real existente ya ahí en esta convocatoria es la cantidad de actores que ya ahí requerimos y que tenemos un proyecto por región. Bien, el detalle de los montos que ya hay debe tener el presupuesto es talento humano, toda la parte científica, tanto ya hay la que ya hay vamos a financiar por el proyecto como la que ya hay vamos a dar en contrapartida por parte de la universidad o por parte de los otros entes. Equipos y software, los que se vayan a comprar dentro del proyecto. Capacitación de eventos, toda la parte logística y demás que ya ahí vamos a requerir. Servicios tecnológicos y pruebas. Porque hice la aclaración en equipos y software, que es la que se vaya a adquirir dentro del proyecto y servicios tecnológicos y pruebas es diferente. Muchas veces ya ahí se tiene un mal concepto de que ya ahí si tenemos un equipo, digamos, un acelerador de partículas, supongamos que tuviéramos un acelerador de partículas, que vale 2.000 millones, que vale 120 millones de dólares. Y lo vamos a utilizar dentro del proyecto. Resulta que ya ahí no son esos 120 millones los que vamos a dar como contrapartida del proyecto, sino el tiempo de uso y cuánto vale ese tiempo de uso de nuestro acelerador de partículas. Entonces es un servicio tecnológico o una prueba que vamos a utilizar. Hay que tener cuidado con esto porque ya ahí en el momento en que ya ahí nuestro proyecto llega a ser resultar favorecido y empezamos el desarrollo, tenemos que ya ahí dar de todas maneras el informe y la contrapartida que ya ahí se comprometió y no vamos a tener cómo responder que ya ahí habíamos comprometido un equipo de 120 millones de dólares que ya teníamos, porque ya ahí ya lo teníamos. Entonces se vuelve como un hecho cumplido. No estamos comprándolo, no estamos haciendo ya ahí una cuestión nueva con esto, sino estamos usándolo. Entonces es un servicio. Hay que tener cuidado con esto, igualmente con el software, qué tanto tiempo lo vamos a usar, vamos a utilizar los laboratorios donde está ese software y demás. Materiales, insumos y documentación, igualmente, ya ahí puede ser de ahí una parte ya ahí comprada por los montos del proyecto, podemos llegar a tener el uso de estos materiales, pero pues esto sí es más usual que ya ahí sea cosas que se compren. Protección del conocimiento y divulgación, como les decía, en esto ya hay una parte ya ahí la podemos dar como contrapartida mediante esos estudios que hace la OTRI y otra parte ya ahí la podemos de ahí solicitar al proyecto, que ya son los costos, por ejemplo, de patentamiento que ya ahí pide la SIC.
Entonces, tenemos las dos cosas. Parte la podemos dar como contrapartida de esos servicios que presta la otra y otra parte la podemos solicitar al, al proyecto. Los gastos de viaje, todos estos viajes, ya hay como ya hay toda esta parte de convergencia regional, vamos a trabajar en ruralidad y demás, todos esos gastos asociados ya ahí los podemos cargar al proyecto. La infraestructura TIC, ya hay normal, ya hay toda esta parte de los despliegues de redes y demás que ya ahí pueden llegar a requerirse ya hay de acuerdo ya hay a nuestro diseño del proyecto. Y importantísimo, los gastos administrativos. Este es sin lo cual no se va a aprobar el proyecto por parte de la universidad. Se tiene que contemplar toda esa cuestión administrativa, quiénes van a ayudar a hacer el seguimiento, los trámites administrativos del proyecto, la generación de los informes, el cargue de informes y demás. Sugerencia, tengan por lo menos 3 personas. Una que sea un director, un asistente administrativo y un abogado que les ayude con toda la parte de la elaboración de los contratos. Por lo menos 3. Es mi sugerencia. Si no, por lo menos entonces ya ahí, desde que se contemplen que esos costos administrativos van a ser asumidos por el proyecto, puede llegar a ser viable, pero mi sugerencia siempre es por lo menos contemplen 3 personas. Los gastos de seguimiento, que ya ahí pues podrían estar muy asociados a esa parte administrativa, y otros de acuerdo al análisis de riesgos. Como les decía, ya ahí ustedes tienen que hacer todo ese análisis de que ya ahí se puede llegar a requerir, si pueden ser pólizas, pueden llegar a ser otro tipo de transportes, puede ser todas las cuestiones que ya ahí asocian dentro de ese análisis de riesgos que ya ahí ustedes montaron, que ya ahí no son partes integrales del proyecto, pero ya ahí apoyan el desarrollo del proyecto, porque sin lo cual no se va a poder dar de manera exitosa. Bien. Eh, Todos estos proyectos requieren una sostenibilidad financiera, se tienen que mirar las estrategias para la sostenibilidad financiera a largo plazo, sobre todo cuando ya ahí tenemos montajes de cuestiones, si vamos a hacer la mejora en procesos y procedimientos de ahí, si estos implican ya ahí de pronto una reorganización, cómo se va a sostener a largo plazo esa continuidad de beneficios del proyecto, que no sea simplemente como que, ok, ya ahí se dijo que era mejor hacer el lavado de papa mediante ya hay unas caídas de agua ya hay de tipo gravitacional y ya ahí así disminuimos los costos de bombeo. Pero entonces ya ahí, ¿cómo hacemos para que ya ahí esa organización que ya ahí está desarrollando eso, ya ahí lo vaya a seguir utilizando? ¿Cómo hacemos para que ya hay esas políticas, esas propuestas de transferencia de ciencia, tecnología e innovación sean se vayan a mantener en el tiempo, que ya ahí no sea solamente luz de un día, ya ahí que generamos una excelente propuesta de cómo ya ahí la región de Bituima ya ahí va a utilizar la ciencia, tecnología e innovación en sus cultivos de café, sino cómo ya ahí el municipio o la región de municipios o la gobernación le va a dar continuidad a esas ideas de estar mejorando ya ahí mediante ciencia y tecnología las condiciones de desarrollo. Y qué mecanismos de monitoreo y evaluación de esa sostenibilidad se proponen a largo plazo. Bien, esto es así a grandes rasgos como es la convocatoria. Ya ahí tenemos muy poco tiempo para montarla. Estaré súper atento ya ahí a todas sus necesidades. Mi nombre es Daniel Baurizo Peña. Mi correo convenios 2-odi@distrital.edu.co. Aquí tienen mi teléfono 316-625-8503. De lunes a viernes de 8 a 5 con todo gusto. Las inquietudes que ya ahí tengan me las pueden consultar. Podemos llegar a hacer sesiones de carácter ya personal, donde ya ahí empecemos a mirar el desarrollo del proyecto, que ustedes requieren ya hay un apoyo para revisar los cronogramas, que requieren un apoyo para ya ir revisar cómo formulamos el árbol de problemas, el árbol de objetivos, o requieren un apoyo para ya ir la verificación de ya ir que los presupuestos estén bien montados, que ya ahí sean coherentes, que sean lógicos. Con todo gusto, lunes a viernes de 8 a 5 súper dispuesto ya a darles esos espacios. Bien, entonces creo que con esto ya podríamos dejar de compartir. Veo que alguien más se conectó. Eso es David. Ah, qué ocho.
Entonces, no sé si hay algún tipo de pregunta o, pues, de todas maneras, para los que ya ahí no nos están viendo en directo, ya ahí esta sesión está siendo colgada ya ahí en YouTube y cualquier inquietud que ya ahí tengan posterior pueden hacernos llegar por los medios que ya ahí les informé. Bien, entonces, muchas gracias por su atención. Daniel, creo que ya podemos dejar de grabar la sesión.